Amén. Estamos en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor de Dios no sea blasfemada. Hermanos, este es un mensaje o un sermón que de seguro que a las feministas no le va a gustar absolutamente. Y no le va a gustar porque el feminismo, como una reacción al machismo, ha desvirtuado el rol de la mujer, tanto en la familia como en la sociedad. Y lo que se ha fomentado a través del movimiento feminista es una especie de lucha o de batalla entre los dos sexos. Es una batalla de roles realmente. O sea, se quiere discutir cuál es el lugar, el papel y la responsabilidad, tanto del hombre como de la mujer, de una manera muy particular en la familia, pero también en medio de la sociedad. Y los que debían ser aliados dentro de un matrimonio, el esposo y la esposa, se han convertido prácticamente en adversarios y en rivales. En Creta aparentemente había problemas muy serios en este sentido. Pablo había dejado a Tito allá con el propósito de que él corrigiese lo deficiente, conforme lo vemos claramente en este capítulo primero, en el versículo 5, cuando dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te lo mandé. Y estuvimos viendo cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, por así decirlo, describe una serie de rasgos del carácter que debe tener un hombre cristiano. Y que indudablemente en el caso de los mayores, de los ancianos, vamos a llamarle, de aquellas personas que tenían la responsabilidad de representar y dirigir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debían ser condiciones del carácter que estuviesen ahí sine qua non. O sea, sin ninguna posibilidad de que no. Una condición sine qua non para que pudiesen ejercer el pastorado, el obispado, la condición de ser ancianos de la iglesia. Pero decíamos también cuando vimos este mensaje, cuando estuvimos estudiando esta parte del texto hace un par de semanas, que estos rasgos del carácter deben ser necesariamente común a todo cristiano. O sea que todo cristiano debe ser una persona, como dice el versículo 6, irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 7 dice: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es interesante que este pasaje que nosotros estamos viendo esta tarde, a partir del versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y esto lo dice luego de que primeramente habla de los ancianos en el versículo anterior. El contexto inmediato es los ancianos. Capítulo 2, versículo 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, ¿verdad? Que los ancianos, y dice una serie de rasgos que se confirman en cuanto a lo que anteriormente se habían mencionado. En este caso se refiere a las ancianas. Y dice: las ancianas asimismo sean, y comienza a describir una serie de características que deben estar presentes en toda mujer cristiana. En toda mujer cristiana, no solamente las ancianas. Fíjense que inclusive posteriormente hace referencia a las mujeres jóvenes. Versículo 4. Dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes y da una serie de rasgos que deben estar presentes también en las mujeres más jóvenes. Las conductas de las mujeres cristianas en Creta podían dar pie a que los preceptos bíblicos fueran blasfemados. Fíjense que ese es el problema. Dice en el versículo 5 que ellas debían ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y qué dice luego? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, para que no digan: pero estos no son cristianos.
Pero estos no di que se llevan de lo que la Biblia dice. Y con esto, lógicamente, estuvieron blasfemando no solamente la palabra del Señor, sino al Señor de la palabra. Y el problema era que en Creta, en esta isla, había varias iglesias, y eran iglesias que habían surgido posiblemente como consecuencia de la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Recuérdense que ahí había judíos y cretenses, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, etcétera, y personas que regresaron a su lugar y que la iglesia floreció en esta isla. Pero tenían problemas que comenzaban por el hecho de que se habían introducido una serie de maestros judaizantes que estaban tratando de que cumplieran con la ley de Moisés. Y Pablo le advierte precisamente a Tito de que debía poner freno a esto, debía confrontar a estos farsantes. De eso habla en los versículos que van desde el versículo 10 del capítulo primero hasta el versículo 13. Cuando dice este testimonio verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En otras palabras, no se estén llevando de estas doctrinas extrañas que están siendo introducidas en medio de ustedes, pero también, por otro lado, no sigan el patrón de vida o de conducta que ustedes como paganos estaban llevando antes de convertirse al Señor Jesucristo. Recuérdense que el trasfondo de los cretenses era completamente griego. Consecuentemente, había un peligro que trascendía lo que sucedía dentro de las iglesias de Creta, y era el hecho de que la propia palabra de Dios fuera blasfemada o difamada. Como quien dice lo siguiente, les voy a explicar. El peligro era que dijeran, pero mira en lo que los cristianos creen. Miren lo que creen, porque mira sus vidas, mira sus prácticas, mira lo que ellos hacen, mira cómo son. Consecuentemente, si eso es lo que ellos creen, la palabra de Dios iba a ser necesariamente blasfemada o difamada. Consecuentemente, Tito tenía la responsabilidad de enseñarle a las damas de esta congregación, de estas congregaciones, diferentes iglesias que estaban en Creta, que era la importancia que tenía el hecho de que ellas vivieran de acuerdo a una conducta que fuera realmente piadosa. Y así como los hombres maduros, los ancianos, debían reflejar el carácter de Cristo, también las ancianas debían modelar necesariamente en la iglesia y delante del mundo un estilo de vida piadoso. Este tema es muy importante, hermanas. Escúchenme bien, hermanas, este mensaje es muy, muy, muy importante. En primer lugar, fíjense cómo dice en el versículo 3, las ancianas asimismo. Asimismo, ¿cómo? Asimismo como los ancianos, o sea, como en el versículo 2 habla. Dice, los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes. Lo que está diciendo pura y simplemente es que de la misma manera como los ancianos debían ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, así debían ser también las ancianas. Y ya cuando estuvimos analizando a qué se refería la palabra de Dios cuando hablaba de una persona sobria, pues así mismo vamos a revisar nuevamente rápidamente esto para poder pasar al próximo versículo donde hay especificidades que van directamente dirigidas a las damas y que no tienen nada que ver en un carácter general común, tanto a hombres como a mujeres. Lo que estamos viendo acá en primer lugar es que es necesario, hermanas, que ustedes sean personas sobrias. Y cuando se habla de sobrias, se está hablando de sobria en cuanto a su forma de vida, su modo de vida. Pero no solamente su modo de vida, sino también en cuanto a sus gustos, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a qué tipo de cosas a ustedes les deleita. Decíamos cuando hablábamos de los ancianos que sus deleites debían estar relacionados a los asuntos espirituales, o sea, los deleites del alma. Pero sin embargo, lo que vemos muchas veces es todo lo contrario, que su placer y su deleite tiene que ver con los apetitos de la carne. Por ejemplo, habla de que deben ser templadas, o sea, que no deben primar los placeres en ellas. Y tampoco, igual que en los ancianos, y que tampoco, como una persona sobria, no podía ser una persona dada a los excesos. Debía ser una persona moderada, una persona equilibrada, una persona calma, una persona cuidadosa. Todo esto tiene que ver con ser sobrio. Una persona sobria es una persona moderada, equilibrada, calma, cuidadosa, firme. Una persona que sencillamente está plantada, bien plantada. Después habla de prudencia, ¿verdad? ¿Están siguiéndome? Estoy refiriéndome al versículo 2. Dice que deben ser prudentes los ancianos y las ancianas a sí mismos también. Y cuando habla de prudencia tiene que ver con el modo de juzgar y de actuar.
Una mujer cristiana debe ser una mujer sensata, no puede ser una persona impulsiva, tiene que ser una persona que tenga dominio propio, no una persona que sencillamente responde y explota con simplemente tocarle, que tiene un gatillo corto o una mecha corta. Por el contrario, debe ser una persona discreta, debe ser una persona que siempre esté dispuesta a aprender, una persona que sencillamente no esté actuando como las personas insensatas, porque es una persona prudente y la prudencia se contrasta en las Escrituras con la insensatez. La Biblia exhorta, y no solamente exhorta, sino alaba a la mujer prudente en una gran cantidad de textos. Además, hablando de las mujeres también, al igual que de los hombres, deben ser sanos en la fe. Y cuando una persona es sana en la fe, ¿qué es lo que es? Una persona constante, una persona firme, una persona que sabe en qué, en quién cree. Consecuentemente es una persona que tiene convicciones. Una mujer cristiana es una mujer que debe tener convicciones. No puede vivir en dudas, no debe ser una persona fácilmente llevada de un lado a otro por cualquier viento de doctrina o por cualquier canto de sirena. Lo que dicen por allá o lo que dijo aquel otro por aquel otro lado. Es una persona que está clara en sus convicciones bíblicas. Y además de eso habla de que debe ser una persona sana en cuanto al amor. Fíjense que dice que ¿dónde que estoy? En el versículo 2 dice, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Sanos en el amor tiene que ver necesariamente, y ya lo habíamos mencionado antes, con el hecho de que el móvil, el motivo, la razón por la cual lleva a cabo lo que hace es puramente por amor. O sea, como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas por amor. Por amor no, dice con amor. Con amor. O sea, la motivación, el móvil debe ser el amor. Y finalmente habla de sanas en la paciencia. Esto tiene que ver con la constancia o con la perseverancia. Ok, hasta ahora hemos visto en qué debían ser semejantes a los ancianos, o sea, en cuanto a rasgos del carácter que son comunes tanto a la mujer cristiana como al hombre cristiano, ¿verdad? Pero ahora fíjense que en el versículo 3 se dirige directamente a las ancianas, a las mujeres cristianas maduras. Están siguiéndome con sus Biblias, ¿verdad que sí? Las mujeres cristianas maduras. ¿Cuántas hay aquí así? No estoy hablando de madura de edad, ¿eh? Tanchín. Tan pocas. Bueno, pues no hay esperanza. No hay esperanza. Lo primero que dice es que en cuanto a su proceder, estas mujeres deben ser reverentes en su porte. ¿Lo ven? Versículo 3, las ancianas asimismo sean, ¿qué dice? Reverentes en su porte. Reverentes en su porte significa literalmente adecuadas para el oficio que deben cumplir. Cuando se hace referencia a los sacerdotes, por ejemplo, debían ser personas que fueran adecuadas para el tipo de oficio que ellos iban a representar o que ellos iban a llevar a cabo como representantes del pueblo delante de Dios. Y en este sentido, el adjetivo transmite la idea de ese sacerdote que está realizando los deberes de su oficio. Pero es interesante lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, que refuerza esta misma idea el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en los versículos 9 y 10. Cuando dice, asimismo, que las mujeres se atavíen, reverentes en su porte, ¿verdad? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es la misma idea claramente. Una cristiana debe ser una persona que ciertamente transmite la imagen de quién es, de quien representa, de lo que es en su condición de cristiana, de mujer piadosa. Es interesante esto, porque muchas veces vemos en nuestras iglesias, y esta no es la excepción, hermanas cristianas en las cuales el pudor o el recato
no se hace evidente en absoluto ni marca ninguna diferencia en cuanto a la práctica del mundo. Y esto es muy triste, es muy triste. Porque debe primar a la hora de una persona cristiana vestirse el hecho de ciertamente utilizar la vestimenta que sea apropiada y que se corresponda con la imagen que ella debe proyectar en su condición de cristiana o de mujer piadosa. Pero esto no siempre sucede así. Ustedes saben, hoy día estamos viviendo en una sociedad que le da culto al cuerpo. Y esa es la prioridad, el culto al cuerpo. Tenemos una sociedad hedonista completamente donde el énfasis está en el aspecto externo. Y consecuentemente, prácticamente es una aspiración de toda mujer el hacerse algo. ¿Ustedes saben lo que significa hacerse algo? Hacerse algo. Algo. Que si la nariz, los ojos y no sigo especificando. Pero hacerse algo. Como si tuvieran una inconformidad con lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha hecho, con el diseño de Dios sobre ellas. Pero no solamente el hecho de hacerse algo, sino que hay un afán también en el fitness, un énfasis tremendo en la expresión física del cuerpo. Pero lo que el apóstol Pedro enseña para las mujeres cristianas es todo lo contrario. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro y de perlas, vestidos lujosos, sino, dice Pedro, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, algo que no se corrompe nunca, ornato. Ustedes saben que este cuerpo se va desgastando y por más que se luche en contra de ello, tarde o temprano, los años pasan y no en balde. Pero hay un ornato, un adorno que es incorruptible. Pedro le llama el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante del Señor. Vuestro atavío, su énfasis, su expresión externa que no tenga que ver con el énfasis en cómo tú te vistes o cómo tú te peinas, en qué tipo de adorno tú te pones o qué tipo de vestido tú te pones. Cultiva tu espíritu, mujer cristiana. Que lo que tú muestres hacia afuera sea un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante del Señor. Eso es lo que la Escritura dice. Y todo esto tiene que ver con el tema de ser reverentes en sus portes, en su manera de expresarse, en su manera de presentarse, en su manera de comunicarse. Pero dice luego, en el mismo versículo, que las ancianas, además de ser reverentes en su porte, no deben ser calumniadoras. Y la palabra calumniadora tiene que ver con diabolos o diablo. Acuérdense que la Escritura le llama a Satanás el diablo o el acusador de los hermanos. En este sentido, Pablo le está diciendo a Tito que le enseñe a las mujeres de Creta que tienen que tener mucho cuidado con la boquita, que no deben ser murmuradoras, falsas acusadoras, que no deben estar recogiendo chismes y difundiéndolos, sino que muy por el contrario, como le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Además de no calumniadoras, dice luego, versículo 3, no esclavas del vino. El martes pasado, en el estudio bíblico, hay un colmadón al frente del edificio donde estábamos impartiendo el estudio bíblico. Eran 8:30 de la noche. Habían 2 señoras en la acera frente al colmadón, sentadas en 2 sillas, solas, a un ladito. Cada una de ellas tenía una botella de cerveza vacía y una en la mano. 2 damas en un colmadón, un martes, evidentemente tienen que tener algún tipo de dependencia, como aparentemente era un problema en Creta con la adicción al vino. Pero no solamente eso, solamente tenemos que salir a la calle de noche y darnos cuenta de que en cualquier esquina de la ciudad, y en algunas muy en particular, se reúne gran cantidad de personas de todas las edades, yo diría, desde adolescentes hasta adultos, a beber.
El hobby del dominicano es beber y las damas están ahí con ellos bebiendo. Tenemos una cultura que más que nunca en esta época lleva a las personas a la bebida, al alcohol, al alcoholismo. Es una droga que sin lugar a duda está minando y es responsable de muchas de las desgracias que se suceden dentro del seno familiar. Le dice, no adictas a la bebida. Las ancianas, las cristianas, no pueden de ninguna manera dejarse seducir por la bebida. Pero vamos a seguir adelante. Después de no esclavas del vino, ¿qué le dice? ¿Qué dice? Maestra del bien. Maestra del bien. ¿Qué es el bien? En primer lugar, está diciéndole, mujeres cristianas, ustedes tienen una responsabilidad de ser educadoras. Ustedes deben enseñar. ¿Y qué deben enseñar? Deben enseñar virtudes, deben enseñar y forjar un carácter moral apropiado. No es en la escuela donde se aprende, es en la casa. A los hijos se les enseña en la casa. Hay familias enteras donde se puede ver el patrón de enseñanza de los padres y de una manera muy particular de las madres en su descendencia. Me hubiera gustado ponerle nombre porque tenemos buenos ejemplos aquí, pero no lo voy a hacer por prudencia, a pesar de que son buenos ejemplos. Pero donde se enseña a decir, por favor, con permiso, muchas gracias, lo siento, perdóneme. La casa. Y la madre tiene una responsabilidad fundamental sobre eso. Maestras del bien, de lo bueno, de todo lo que sea bueno, de todo tipo de virtud. Mujeres deben ser maestras del bien. Y una mujer cristiana debe estar todo el tiempo enseñando, con su ejemplo y con su instrucción, claramente. Luego dice que deben ser también mujeres prudentes, ¿verdad? Deben ser prudentes. Prudente no es otra cosa que discreta. Una persona que tiene dominio propio, una persona que piensa antes de abrir la boca y antes de hacer cualquier cosa, y una persona que sabe esperar el momento oportuno porque usa la cabeza y no se deja llevar de los impulsos del corazón. Así debe ser una mujer cristiana. Luego dice, ¿qué más? Voy a tratar de avanzar un poquito. ¿Qué dice luego? Hoy parece que el ánimo de las hermanas están hoy. Dice castas. No todo el mundo sabe lo que significa casta. No le voy a decir que levante la mano quien no sepa. Pero cuando se habla de castidad se está hablando de pureza. Y la pureza está aquí, pero está aquí también. Depende de lo que tú metas aquí. Así tu corazón va a ser puro o no. En Primera de Pedro, capítulo 3, dice el apóstol Pedro en los primeros 2 versículos: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pura, reverente. Pura y reverente. No habrá duda, esto debe ser un adorno fundamental en una mujer cristiana. Finalmente dice, en el versículo 5, dice que también estas mujeres deben ser, las mujeres cristianas deben ser, ¿qué? Versículo dice que al final dice a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, y luego dice que buenas. Estamos hablando de las cosas que tienen que ver en cuanto al proceder de una mujer cristiana. El proceder de una mujer cristiana. Rasgos del carácter que deben estar presentes y su manera de comportarse. Debe ser una mujer buena.
La traducción inglesa se usa la palabra kind, como gentil, una persona gentil. Una persona buena es una persona benigna, es una persona buena. Benigna es una persona que más que estar condenando o acusando, es una persona que más bien es perdonadora, es benefactora, es bondadosa. Y estos deben ser rasgos del carácter de una mujer cristiana. Estamos mencionando en reverencia en cuanto a su manera de expresarse, de mostrarse, de comportarse. Estamos hablando de que no deben ser mujeres calumniadoras, que no deben estar esclavas al vino, maestras del bien, prudentes, castas, y también dice buena. Pero en el versículo 4 comienza a hablar en cuanto a cuál es la función o el ministerio de la mujer. Y en este sentido yo quiero que ustedes vayan allá conmigo, versículo 4, cuando dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El ministerio fundamental de una mujer cristiana, hermana, si tú no lo sabes, está sin lugar a duda en un ministerio de instrucción. Un ministerio de instrucción que sin lugar a duda debe ser llevado a cabo no para con los hombres, sino para con otras damas, otras mujeres. Y dice que la mujer madura en la fe, la anciana, debe ser capaz de enseñar a amar a otras mujeres. Y es interesante todo esto, porque esa labor docente que tiene, tanto en el hogar como en la iglesia, debe ser para influenciar en las mujeres más jóvenes a través de su ejemplo y a través de los preceptos, o sea, de la instrucción. Y la pregunta que yo me hago ahora mismo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres de esta iglesia? Teníamos un ministerio que se llamaba, lo voy a poner en pasado porque es así, Ministerio de Tabitas. ¿Cuál era el propósito? Precisamente hacer eso, instruir a las mujeres más jóvenes de parte de las mayores, ¿verdad? En cuanto a lo que es la vida cristiana, el testimonio, etc. Todo basado en la palabra de Dios. Teníamos un ministerio que se llamaba Las Lidias, mujeres adultas de la congregación que se reunían y estudiaban la palabra de Dios en común. Teníamos un ministerio que se llamaba Ministerio de Misericordia, liderado por las damas que estaban pendientes de las necesidades del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de las demás hermanas y hermanos de la iglesia. Digo teníamos, porque si bien en oportunidades como pastor de la iglesia puedo tener un sentimiento de frustración, no me voy a llamar a engaño bajo ninguna circunstancia. Porque son ministerios que no operan en la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las mujeres de la iglesia, las ancianas de la iglesia? Porque ese es su ministerio. Las mujeres ancianas, las mujeres maduras. Lea madura cada vez que usted quiera que oiga la palabra anciana. Las maduras en la fe, las que tienen tiempo en el evangelio, las que no se convirtieron ayer, deben enseñar a las más jovencitas, a las más nuevas. Lo primero que deben enseñar es a amar. ¿Y saben qué? Que amar se aprende. El amor no es un sentimiento. Por eso dice que enseñen a amar. En otras palabras, que a través del consejo animen a las más jóvenes a fin de que tengan un sentimiento de entrega y abnegación. Y lo primero que dice es que deben enseñar a amar a sus maridos. Y cuando Pablo habla de esto acá, no se está refiriendo al amor romántico, sino que está hablando del compromiso que tiene una mujer cristiana para con su esposo. ¿Y cuál es este compromiso? Una mujer cristiana debe procurar el bien de su esposo, no obstante qué. Pero hoy día no es así. Hoy día la enseñanza secular es que la mujer tiene que ser autosuficiente y tiene que resolver su mundo y no debe depender de nadie, ni tampoco tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Porque ella es igualita que el hombre, con todos los derechos y los privilegios. Es la enseñanza secular. Cierto, somos igualitos delante del Señor, es cierto. Pero tenemos diferentes roles, diferentes responsabilidades, los hombres y las mujeres. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. Entonces, si tú eres una mujer madura, con tu ejemplo y con tu enseñanza, con tu doctrina o tu precepto, tú debes enseñar a más jóvenes a que sean
amantes de sus esposos, amorosas de sus esposos, que estén buscando cómo ellas impulsar a sus esposos hacia adelante, cómo procurar el bienestar de su esposo. Y cuando habla de amar a sus hijos, evidentemente está hablando de una abnegación que debería de ser natural en una mujer cristiana por sus hijos. Y habla de esa abnegación que se manifiesta en una oración persistente por sus hijos, en una instrucción persistente, en una corrección y en una disciplina constante sobre ellos, a fin de que no se desvíen del camino. Es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Abnegación no es otra cosa que la renuncia de tus propios deseos o de tus afectos o de tus intereses por el beneficio de otra persona. Y es lo que le cantamos a las madres. Ustedes se recuerdan el himno a las madres. ¿Se recuerdan de él? Venid los moradores del campo a la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial, cantemos a las madres su abnegación sin par. O sea, su entrega incondicional. O sea, no importa a ella, lo que importa es sus hijos. Y esto se aprende. La mayoría de los delincuentes que se identifican hoy día son personas de menos de 25 años. Una gran cantidad de ellos están entre los 15 y los 25. No tuvieron instrucción. Posiblemente hijos de madres solteras, criados de su cuenta o por los abuelos. Sin ningún tipo de instrucción. Son personas que no aprendieron a amar. Consecuentemente no les importa matar. Que no aprendieron a amar. Amar se aprende. Amar se instruye. Amar se corrige. Y por no amar se disciplina. Es un ministerio de la mujer. La mujer debe influenciar para bien sobre otras mujeres más jóvenes a fin de que ellas amen a sus maridos. Procuren no su propio bienestar, sino el bienestar de su esposo, que tiene necesariamente que conllevar como consecuencia el bienestar de ella y de sus hijos también, sobre todo en una familia, en un hogar cristiano. En cuanto al rol social, finalmente, versículo 5. Hemos visto, hermanos, que para que la palabra de Dios no sea blasfemada, la mujer cristiana debe proceder de una determinada manera. Debe ser reverente en su porte, no debe ser calumniadora, no debe ser esclava del vino, debe ser maestra del bien, debe ser una mujer prudente, una mujer casta y una mujer buena. Y en cuanto a su ministerio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, esta mujer debe ocuparse de instruir a otras damas para que sean buenas, para que sean buenas. Entonces, en cuanto a su rol social, versículo 5, dice que deben ser prudentes, castas, y aquí entramos al rol social, cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Hoy día es tan común que la mujer ponga el énfasis en su desarrollo profesional. Y de hecho, las universidades tienen más estudiantes mujeres que hombres. Y la mujer ha desplazado al hombre en los lugares de trabajo. Y todavía la lucha se enciende aún más porque reclaman el que no son tratadas con equidad. Y que por un mismo trabajo no se les paga igual. Pero donde quiero poner el énfasis es el hecho en que para cualquier mujer y para cualquier padre hoy día estimula a sus hijas para que sea una buena profesional, para que sea autosuficiente, para que no dependa de ningún hombre, para que se enfoque simplemente en desarrollarse ella, desarrollar su intelecto, sus potencialidades, sus capacidades, porque todo lo demás es secundario. Esa es la enseñanza secular. Por eso es que luchan las feministas. Por eso, exactamente. Pero la perspectiva de Dios es completamente distinta. Muchas mujeres cristianas no soportan estar en sus casas.
Porque su rutina es levantarse apresuradamente, tal vez pintándose los ojos en el camino, ¿verdad? Para llegar a tiempo a un trabajo. Salen de allá 4, 5, 6 de la tarde, sin haber visto a sus hijos ni saber de ellos durante el día porque lo dejaron en algún lugar o alguien lo pasó a buscar y lo llevó. Luego, lógicamente, cuando salen de ahí hay que ir al gimnasio y hay que ir al supermercado y hay que hacer diligencias. Los hijos, muy bien, están con una muchacha. Una muchacha que los atiende, una muchacha que los cuida, una muchacha que es su mamá, que los instruye. En muchos de los casos es más la obediencia hacia esta nana y el respeto y la admiración que le tienen a la nana los niños pequeños que el que le tienen a su propia madre. Yo he estado presente en situaciones en las cuales la mamá pide a la nana, por favor, intervenga, porque ella no puede controlar a sus hijos. Qué triste, qué triste, qué triste. Pero lavar y planchar, menos todavía. Barrer, trapear, no, lo hacemos, pero lo hacemos los dos, porque somos iguales. Y si yo me paso el día entero en una oficina fajada para traer aquí 50 pesos, igual que tú, en primer lugar, yo tengo derecho a decidir en qué gasto mis 50 pesos. Y en segundo lugar, en lo que haya que hacer en la casa, lo hacemos por igual. No es el patrón del mundo. No os conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas familias no logran nunca experimentar el favor de Dios en el seno de su hogar como consecuencia de que tienen la mentalidad del mundo. No confían en Dios y no ponen en práctica el consejo de Dios. Entonces Dios le dice aquí a las mujeres que ellas deben ser no solamente amorosas de sus maridos y de sus hijos, sino que también deben ser prudentes, castas y que deben cuidar sus casas. Eso no es otra cosa que sencillamente ser amas de casa. Algunas se sienten avergonzadas y cuando dice profesión, quehaceres domésticos, no, yo soy doctora, yo soy arquitecta, yo soy ingeniero, yo soy. La palabra que se utiliza en el griego es oikorgos, que significa literalmente el trabajo de la casa. Que sean cuidadosas de su casa. La labor del hogar es responsabilidad primaria de una esposa y de una madre. Primera de Timoteo 5:4, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que dice la Escritura. De ninguna manera su formación profesional, su productividad, su desarrollo debe desplazar su rol principal. Ser esposa, ser madre, ser ama de casa. Hermana, no digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuidadosas de su casa, cuidadosas de su casa, que gobiernen bien su casa. Entonces, pastor, ¿qué hacemos con las facturas de fin de mes? Bueno, tú tienes dos opciones. Una, como la mujer virtuosa de Proverbios 31, tratar de ser productiva en el ámbito de tu hogar. O dos, como la mujer virtuosa de Proverbios 31, tratar de ser tan buena administradora para que los 50 pesos de tu marido alcancen. Pero yo no puedo trabajar, sí. Pues.
pero nunca jamás en detrimento de tu responsabilidad sobre tu marido, sobre tus hijos y sobre tu hogar. O sencillamente, la palabra de Dios, el testimonio de Cristo, va a ser necesariamente blasfemado y le van a estar dando al adversario, a Satanás, ocasión de maledicencia. Qué pena, qué pena. Esto es el pan de cada día. Esto es el pan de cada día. Dicen algunos que es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tuvieron que dejar sus hogares para ir a ocupar las fábricas, mientras sus maridos estaban en el combate en los Estados Unidos. A partir de ahí se desarrolló esta cultura de la mujer en el trabajo, en las fábricas, en las oficinas, etcétera, etcétera. Dios te da la capacidad, la oportunidad de prepárate. Y sin perjuicio ni detrimento de tu ministerio como cristiana y de tu rol como esposa y madre y ama de casa, puedes ser productiva, produce. Pero bajo ningún concepto supedites a tu producción, tus beneficios, que son tus deberes como esposa, como madre, como cristiana. La ausencia de la madre en el hogar trae una serie de riesgos y a veces son impredecibles. Voy a mencionar algunos que vinieron a mi mente mientras estaba bosquejando este mensaje. En primer lugar, cuando la mamá no está en la casa, falta necesariamente instrucción espiritual para los hijos. No hay una mamá que esté aprovechando cada coyuntura para traerlos al Evangelio, para decirle al Señor eso no le agrada, eso es pecaminoso. Para identificar su necesidad de arrepentimiento y conversión y para presentar a tiempo en el día de salvación el plan de salvación a sus hijos. El día apropiado. La evangelización y la edificación en Cristo de los hijos es algo diario, cotidiano, constante. El diablo no descansa y sus agentes tampoco. La tentación está constantemente ahí presente. La primera consecuencia que vemos es esa. Falta de instrucción espiritual. Hijos de padre y madre cristiana que sencillamente no saben, no quieren saber ni les interesa nada que tiene que ver con la Biblia. Porque no estuvieron oyendo día a día de parte de su mamá. Y la Biblia dice, sí, pero la Biblia dice, sí, pero la palabra de Dios dice, porque su mamá no estaba ahí. La ausencia de la madre en el hogar conlleva el reemplazo por madres sustitutas. Y esas son las que van a incidir en la formación del carácter de esos muchachos. Personas que muchas veces vienen de un contexto que está completamente maleado por causa del pecado, del mundo. Y esas son las personas que están todo el tiempo ahí, bregando con nuestros hijos, instruyéndoles, corrigiéndoles, apoyándoles, consolándoles, animándoles, besándoles, acariciándoles, cuidándoles. La mamá está en su trabajo. Ella va a traer sus 50 pesos a fin de mes. Otra cosa es la exposición constante que tienen los hijos, y en esta época más que nunca, a estos peligros espirituales potenciales que a través de la tecnología están al alcance de ellos. Ya parece que no hay otra opción para que un muchacho se tranquilice que darle un celular o una tableta desde chiquitito. Estén tranquilos, que no molesten. Pues,
Desde que tú le pones un medio de comunicación masiva a un muchacho por delante, a la edad que sea, lo estás haciendo permeable al bombardeo de todo tipo de inmoralidad. Discernimiento. No lo puede haber. No lo puede haber en un niño de 3 años, ni de 5, ni de 8. Ya cuando llegan a los 10, ay, papacito, están tan habituados que se convierten en una especie de adicción y tienen sus mentes y sus corazones completamente embarrados por aquello que ha entrado por sus ojos. No, pero ¿qué es Disney? No confíes en Disney. No, pero ¿qué es una baby no sé qué? No confíes en baby no sé qué. Cuando la madre no está en la casa, hay una exposición permanente y peligrosa de esta influencia. Otra de las cosas que traen como consecuencia del hecho de que la madre no esté en el hogar es que simplemente no llegan a conocer jamás cuáles son las intimidades, los temores, los cuestionamientos o los anhelos que tienen sus hijos. Sus hijos crecen y ellos no los conocen. El padre está trabajando, la madre también. Cuando no están en el colegio están con la nana. De noche tienen que dormir o tienen que hacer tareas. El tipo de aprensión o temor o lo que le pasó ese día, es que no es cierto aquello de calidad de tiempo, ya que no puedo darle cantidad de tiempo. Eso es un disparate. Es en el momento. Cuando viene la aprensión, cuando viene el temor, cuando viene el cuestionamiento, cuando emerge la pregunta, en ese momento es que mami tiene que estar ahí o papi tiene que estar ahí. Finalmente, tengo 2 más. Consecuencias comunes de la ausencia de la madre en el hogar. No solamente el desconocimiento de los temores, los cuestionamientos y los anhelos de los hijos, sino también la falta de atención a las necesidades del esposo. Ella llega cansada y él llega cansado. ¿Y entonces? ¿Quién le va a pasar el vaso de agua al otro? Van a discutir a ver cuál es el que está menos cansado. No del vaso de agua solamente, no vayamos más allá. Una mujer que pasa el día trabajando en la calle está corriendo riesgos terribles e impredecibles. ¿Y saben otro más? Que la exposición a la influencia y la autoridad de otros hombres fuera de su esposo muchas veces no solamente le conduce a subestimar a su propio marido mediante comparaciones, sino que además de eso frecuencia terminan en adulterio. ¿Por qué? Porque sencillamente tu marido es tu marido, pero tu jefe es tu jefe. Obedecer a tu jefe. Estás expuesta durante más tiempo de luz del día a las influencias de otros hombres por simple contacto o comunicación, por compañerismo en el trabajo, y a la de tu propio marido. Pero queremos ser más sabios que Dios y decir, no, yo en una casa, bregando con cocina y bregando con suape y bregando con muchachos y bregando, ¿y para qué yo estudié? ¿Y para qué yo me preparé? ¿Para qué yo tengo esto? Ama de casa, no, ese rol no lo quiero. No te cases entonces, no tengas hijos. Quédate soltera. ¿Ok? ¿Quieren un consejo pastoral? No te cases, no tengas hijos y sea una gran profesional. Conságrate a tu pídele a Dios que te utilice para como profesional llevar el evangelio a aquellas personas con quien te relaciones. Hermanos, termino ya. Versículo 5. Estamos hablando del rol social de la mujer. Y después de decir que es cuidadosa de su casa y buena, dice que deben ser mujeres, ¿qué? Sujetas a sus maridos. ¡Wow! Ahí sí que
Mi esposa es la primera que me dice, siempre están predicando de lo mismo, pero no predican de que el marido debe amar a la mujer. Sí, Dios le pide a cada quien lo que más le cuesta. Y como el marido es tan egoísta, como el hombre es tan egoísta, le demanda amor hacia su mujer. Pero está yo creo que en el DNN de la mujer, el espíritu de rebelión. Lo vemos claramente, lo vemos en las Sagradas Escrituras. Dios crea al hombre. Y dice el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, que tomó pues Jehová al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podráis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dice luego, versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La supeditación de la esposa al esposo en su condición de compañera, ayuda, es algo que está diseñado por Dios desde antes del pecado. Y luego viene el pecado, ¿verdad? O sea, sabemos que Eva no le preguntó de ninguna manera a Adán lo que había dicho Dios, sino que sencillamente cuando la serpiente le tentó, cuando Satanás le tentó, pues sencillamente entabló una conversación y terminó pecando. Y luego también vino Adán y pecó. Y luego del pecado, entonces Dios confirma de nuevo la autoridad del marido sobre la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 16. Luego del pecado, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y la expresión tu deseo será para tu marido, es tu deseo va a estar en pro o a favor de tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Esto es luego del pecado. Y a las esposas cristianas en el Nuevo Testamento se les reitera el mismo principio de sujeción a sus esposos, como una evidencia de que están sujetas a Dios. Tú eres cristiana, Cristo es tu rey, es tu cabeza, pues tu marido debe ser tu cabeza también. Lo dice claramente Efesios capítulo 5. Pena me da que no los puedo llevar a ustedes a buscar los textos por el tiempo que tomaría. Pero ustedes me siguen, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Otra cosa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sé que hay maridos a los cuales debe ser muy difícil estarle sujeta, porque no pegan una. Pero dice que deben estar sujetas en todo. En todo. No cuando tienen razón, no. En todo. Es un asunto de fe. ¿O tú crees que lo que Dios dice en su palabra es para beneficio tuyo, bienestar tuyo, tú lo obedeces, o tú te corres el riesgo de decir, no, en eso Dios se equivocó, porque Él no sabe quién es mi marido? Si Él estuviera casado con mi marido, hace rato que lo hubiera zumbado. O por el contrario, tú asumes como creyente, como una mujer que está sujeta a Cristo, el rol que el Señor te da como esposa, como madre, como ama de casa y como cristiana, parte de una congregación. A fin de que el nombre del Señor no sea vilipendiado entre los gentiles por causa de vosotros, a fin de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un asunto de fe. ¿Cuál es mi consejo? Ustedes lo saben. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oremos. Padre, oramos a ti, Señor, rogándote que tú uses, Señor, estos pasajes de tu palabra, Señor, para no solo dar convicción, Señor, en los corazones de mis hermanas, sino también, Padre, para corregir sus caminos. Permite, Señor, que si alguna de ellas está atrapada, Padre, en la corriente de este mundo,
tú le abras puertas, Señor, para que pueda enderezar su vida, Señor, y con ella la de su esposo, la de su familia, la de su futuro esposo. Para que su relación contigo, Señor, no tenga ningún tipo de tropiezo. Y para que su testimonio, Señor, sin necesidad de que abra la boca, Padre, como dice tu palabra, por su conducta, sea suficiente, Señor, para que otros también se sientan atraídos hacia ti, Señor. Considerando su conducta casta y respetuosa, Señor. Damos gracias, Padre, y te pedimos que nos bendigas en el resto del día y nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.